Sí, por supuesto, una línea más respecto a lo de Río Cuarto. Recordemos que Parodi, que es el presidente del bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto, junto con otro de los concejales, Carlos Ordóñez, estaban junto con Juez y de Loredo. Pero los históricos del radicalismo, Yure, Rins, el propio Abril, estaban en la vereda del frente, la vereda perdedora, con Negri y Santos. El contexto de la provincia de Córdoba parece emerger como un resultado sorpresivo, porque aquí Córdoba también parece haber condenado con los votos a la injerencia de Mauricio Macri. Pero el número más observable es la derrota contundente del gobierno nacional en la mayoría de los distritos. ¿Perdió el gobierno? ¿Ganó la oposición? Es la pregunta. Le vamos a consultar al doctor en Ciencia Política, docente universitario Santiago Polop. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, un gusto saludarte. Gracias, muy amable. Bueno, la respuesta a esa pregunta es ¿cuál? Y la respuesta, digamos, es claramente, digamos, los números los indican, digamos, el gobierno nacional, o sea, siempre una elección tiene que ser analizada en su contexto, digamos, y en su propia dinamicidad, digamos, ¿no? Todos los gobiernos intentan revalidar, hacer, digamos, una elección de medio término, una suerte de termómetro, una suerte de perspectiva, digamos, de la situación de los años anteriores de gestión y de un posible futuro. Evidentemente, digamos, el electorado ha marcado algo, ha marcado un disgusto en relación a las políticas del gobierno nacional, sobre todo, digo, en los distritos donde el gobierno nacional es más fuerte o suele ser más fuerte, que es particularmente provincia de Buenos Aires. En Córdoba, digamos, creo que el gobierno nacional nunca aspiró a tener, digamos, ¿no? una proyección, digamos, concreta o un ascendente importante en los números. Sabe que es una provincia muy reactiva, digamos, a los gobiernos de corte, digamos, ideológico, distinto, digamos, a las propuestas del azotismo, del izquierdismo en este caso, y ni hablar, digamos, del radicalismo o del PRO en Córdoba. Está claro, digamos, que es una provincia con un modelo, una proyección política hacia su interior que está, digamos, bien enmarcada, digámoslo, así en los proyectos radicales, del PRO y del propio Hacemos por Córdoba. Creo que básicamente las tres fuerzas le hablan al mismo electorado, juntas, digamos, ¿no? Condensan a un 75, un 80% de la población de la provincia, y uno, digamos, si se tapa un poco los ojos y escucha, digamos, las propuestas, no difieren demasiado. Yo lo escuchaba recién, digamos, a Parodi, que decía, ¿no?, que tenemos que pararnos frente a los que vienen, digamos, a los adversarios que vienen, dijo, me parece, por los intereses de Córdoba. Yo no logro identificar dónde ve él esos adversarios, pero digo, esa lógica, ¿no?, del cordobesismo por parte del gobierno provincial o del propio, digamos, radicalismo del PRO en su momento, evidentemente es una fórmula ganadora, esta cosa como de cuidar lo propio. Pero claramente, digamos, creo que hay un castigo al gobierno nacional, sobre todo de aquellas personas, de aquellos grupos, de aquellos sectores que acompañaron al gobierno en la elección de 2019, porque si uno ve los números de la elección del 2019, en términos generales nacionales, la oposición, digamos, así en general, digamos, columnada en Juntos por el Cambio, Cambiemos o Juntos, como fuere, digo, mantiene, digamos, el nivel de votación en el orden del 38-40%, y el que desciende, digamos, es claramente el gobierno nacional. Digo, hay una masa de votos que el gobierno nacional ha perdido, digamos, por impericia, por falta de cumplir tal vez con ciertas expectativas que generó su gobierno frente al desaguisado, digamos, de la política nacional del gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019, y que evidentemente ha generado, digamos, ¿no?, un desconcierto en los propios y, digamos, también una suerte de desmovilización, lo que uno nota, digamos, ¿no?, en las fuerzas vivas que acompañan a ese frente de todos. Entonces me parece que es claramente, digamos, un desaguisado, un voto castigo, digámosle así, como está puesto allí, al gobierno nacional, claramente, digamos, indicativo o un claro, digamos, aviso de hacia dónde va a direccionar sus políticas de gobierno. Y creo que el gobierno tiene que
reorientar, digamos, ¿no? Las decisiones políticas pensando en ese electorado, en su electorado, que pudo capitalizar el voto, digamos, para ganar la elección presidencial en 2019, si es que quiere, digamos, mantenerse competitivo hacia adelante. Ahora agrego, digo, de cualquier modo, una elección de medio término es siempre una elección de medio término, es un termómetro, digamos, los gobiernos, hay un dato histórico que es interesante, digo, del 2005 a esta parte, ningún gobierno de los gobiernos kirchneristas, ni el de los kirchneristas, digo, ganó una elección de medio término. El único que la ganó en 2017 fue el macrismo, que luego perdió la presidencial. Digo, son datos a tener en cuenta, es una elección con características muy, muy particulares, la legislativa, ¿no? Pero claramente, digo, los oficialismos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, son los grandes derrotados de esta elección. A propósito de eso, en el centro de la ciudad de Río Cuarto veíamos que Juntos por el Cambio le sacó 30 puntos, Hacemos por Córdoba, a nivel provincial unos 20 puntos. Sin embargo, el esqueretismo se mostró satisfecho con ese resultado. ¿Es para estarlo? Yo creería que no, o sea, me parece difícil estar satisfecho con una contundencia, digamos, ¿no? de una derrota como la que se vio, porque uno puede mostrar, es como mostrar la famosa mesa de Necochea, ¿no? en la cual un candidato a presidente se da por ganador. Me parece que no es un dato que permita visorar, digamos, una perspectiva muy interesante para revertir la elección, ¿no? Con las diferencias entre los números, digo, en términos totales, en términos absolutos. Me parece que cada uno, digamos, seguramente de los candidatos, de las fuerzas, digamos, que logran pasar la línea de corte de las PASO, podrá mostrar pequeños reductos, digamos, donde ha conseguido alguna victoria más importante, pero es claro, digamos, ¿no? que la victoria a nivel provincial es para el binomio, digamos, de Juez y de Loredo. Lo último, relacionado sobre todo con la sumatoria de votos, porque como tercera fuerza a nivel país en la sumatoria de votos quedó la izquierda. Sin embargo, por estas horas se analiza que el electorado se corrió al centro derecha o a la ultraderecha por el fenómeno Milei en la capital federal. ¿No hay una contradicción en ese análisis? Hay un voto, digamos, castigo y hay una dispersión, digamos, ¿no? de los polos electorales, digamos, también para pensar, digamos, ¿no? Cuando los polos electorales, digamos, se amplían, digamos, siempre es casi diría una buena señal en términos democráticos, porque significa mayor representatividad para los sistemas democráticos, ¿no? Como el nuestro, más para una elección legislativa. Pero sí es claro, digamos, ¿no? que hay un corrimiento, yo creo, mayor hacia las opciones de centro-derecha y en el caso de Milei de ultraderecha, ¿no? Y en eso, en términos democráticos, digo, casi que a mí me genera una preocupación, digamos, ¿no? Una persona como él o como su compañera de fórmula que niegan, por ejemplo, la dictadura, digamos, como un proceso político en el cual la democracia se hizo añicos. Yo digo, si esas personas van a estar en un recinto democrático que está para defender los valores y principios de la democracia y, digamos, defienden por contrario sensu, digo, a un sistema, digamos, de gobierno de facto, hay como una contradicción en sí misma. Pero digo, la tendencia, digamos, del electorado, sí me parece que hay una mayor profusión, digamos, ¿no? de estos partidos que radicalizan un discurso y que, digamos, cooptan, digamos, un descontento social que es muy claro en torno, digo, a las condiciones económicas del país, a las condiciones, digo, de las mayorías vulneradas. Lo que yo no termino de ver es cómo las opciones de ultraderecha, ¿no? pueden asumir, digamos, la representatividad de los vulnerados, de aquellos que están, digamos, con una precarización laboral importante, que están pasando una situación familiar, digo, social, de vulneración de sus derechos. Me parece que en esas opciones de ultraderecha lo único que hay es una cultura, digamos, del odio. Entonces yo soy muy cauteloso y muy reacio, digamos, a tomarlas, digamos, así como vienen, como opciones democráticas, porque sus principios son antidemocráticos. Es un partido que ha reivindicado, digamos, ¿no? una mayor, digamos, ascendencia genética en sus partidarios, lo cual, digo, un discurso en términos democráticos que sostenga que sus ascendentes o que sus militantes son genéticamente superiores, me parece un riesgo a todas vistas, ¿no? Veremos qué pasa en estos 2 meses. Los escenarios políticos en la Argentina
2 meses vista son largos, ¿no? Son largos. Y digo, hay algo que pensar también, que es que en esta elección votaron 1.200.000 personas menos que en la PASO del 2017. También tenemos la situación de la pandemia entre medio, por supuesto, que ha obstado muchas veces tal vez o como ánimo, digamos, para participar. Y hay una proyección de votos, por lo general en una elección de medio término, a un 75% de la población. Eso significa que pueden faltar de votar 2 millones de personas, ¿no? Eso puede cambiar, digamos, seguramente algunos indicios, pero todo pareciera indicar que no se va a modificar demasiado en tanto y en cuanto no se evidencien decisiones políticas de aquellos actores, digo, que están hoy en el poder, que puedan torcer, digamos, el rumbo o la decisión, digamos, que se tomó, que no se tomó en esta elección y que se vaya a tomar en noviembre, pero depende de la decisión política. Gracias, Santiago, muy amable por el análisis. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Así son las cosas. Buenas noches.